¿quiénes son, quiénes somos? O sea, y vamos a orar, porque ya voy a entrar al tema. Me da mucho gusto. Dile que seguimos orando por ella. Qué bueno que Hombre, nos lo sabe también. platiques. Como ves, es muy Sí, importante que nos platiques porque nos involucramos. Vamos claro, al tanto, vamos nosotros participando de las aflicciones de los demás a través de permitirle a Cristo que ensanche nuestro corazón y que podamos tener el sentir que hubo también en Él, no mirando nosotros permanentemente por nosotros mismos y también, sino también las necesidades de los demás. Con así es. esto vamos a entrar a nuestro estudio. No Mil mirando a gracias por nosotros todas las nuestras, oraciones, Gus. sí, Mil gracias a todos pero por las faltan oraciones, muchas, por estar al pendiente, de sí, verdad, ambas, porque pues en mi situación tampoco ha sido muy fácil. No estoy al 100 y ha sí, sido un poco pesado el estar yendo y viniendo y quedándome en sí, el hospital con ella. sí, Entonces yo les agradezco infinitamente a todos, de verdad, sus oraciones, se los agradezco infinito y a Dios principalmente. muy bien. Gracias. Vamos a ir más profundo hoy en cuanto a oraciones y ahora actos concretos que Cristo va a llevar a cabo en una enseñanza muy cotidiana. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por esta mañana, por este tiempo que nos regalas, que has preparado, que has dispuesto y que nos mueves a poder nosotros escuchar tu palabra, escuchar tus enseñanzas, disponernos a reconocer que aún todavía tienes mucho que hacer en nuestras vidas, en todos los sentidos, tanto como para limpiarnos, como para también darnos entendimiento y la sabiduría correcta de conocerte mejor y poder ser lo que, entre otros muchos llamados, tú hiciste el día que tocaste la puerta de ser tus seguidores. Hoy queremos que nos sigas definiendo en cuanto a lo que significa el hecho de que podamos tener el privilegio de conocerte y adoptar no solamente este nuevo lugar delante de ti que somos hijos por cuanto te hemos aceptado en nuestro corazón y hemos aceptado tus sacrificios, sino también esta nueva identidad basada en lo que hoy nos vas a enseñar. Guía todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Precisamente así lo vamos a titular. Nuestra nueva identidad. Nueva. Aquí es muy importante esto. Este adjetivo, nueva identidad. Porque, pues, miren, cuando nosotros vamos a solicitar un trabajo, cuando vamos a una reunión y no conocemos a muchas personas y por alguna situación te toca estar con alguien que no conocías, pues obviamente lo primero es, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y dónde vives? ¿Y tú qué estudias? ¿Y qué trabajas? ¿Y estás casado, soltero? Así es que hay muchas formas en las que nos podemos identificar y que a lo largo de nuestra vida, con todo esto que hemos logrado hacer o con todo lo que nos han provisto, adquirimos una identidad en donde, ¿qué estudiaste? ¿Dónde trabajas? Entonces vamos siendo más profundos y más detallistas, ¿no? Ya no solamente, cuando tú conoces a alguien, no solamente le preguntas cuál es tu nombre, ¿verdad? O de inmediato no le preguntas, ¿y tú en qué trabajas? ¿Cuánto tienes y dónde vives? Sino vamos siendo más sutiles, de tal forma en que por alguna situación se va dando las cosas y nos enteramos dónde trabaja y en qué trabaja. Y muchas veces Dios utiliza este tipo de reuniones, de trabajos, de relaciones, ¿verdad? De amistades, en donde recomiéndame a un mecánico, recomiéndame a un plomero, recomiéndame a tu herrero, recomiéndame, y ahí vamos a entrar, recomiéndame a la persona que ha hecho de ti algo diferente. Entonces, bajo esta nueva identidad, vamos a estudiar en un pasaje que Dios deja muy claro,
¿Cuál es la nueva identidad de nuestras vidas hoy? ¿Y cuál es la que aún todavía no queda claro, no entendemos y esto no nos permite disfrutar con toda plenitud? Hay expresiones que también nos hacen pensar qué identidad tiene una persona en donde durante las vacaciones, recuerdo de chico a dónde habían ido de vacaciones con sus papás, también qué les habían traído los reyes, Santa Claus, ¿no? Eso también iba marcando y definiendo la identidad de alguien. Y era muy claro que cuando alguien, yo ubico viviendo en Tlatelolco, que siempre le pedía a Santa Claus y a los Reyes una moto y la cual pues obviamente nunca llegó, pero a alguno de mis vecinos, amigos, sí les llegó aquella moto y iba haciendo diferencias entre que a mí me habían traído unos calcetines y unos dulces y a él una moto. Todo esto va creando conceptos de confusión, así lo voy a mencionar, de confusión que nuestros padres, que la vida, que nuestra educación, nuestro alrededor, no nos van aclarando y reorientando correctamente, sino vamos desarrollando criterios de identidad distorsionados, equivocados, que quizá muchos de nosotros aún a la edad que tenemos todavía están torcidos, no están claros. Dios nos llama ahora a tener una nueva identidad y a abandonar ciertas etiquetas que nos fuimos colgando o nos fueron colgando a lo largo de nuestra vida o que tú vas colgando a tus hijos o a tus familiares conforme nos vamos poco a poco definiendo en quiénes somos. Desde si estudia o ni estudia, ay, es que es muy estudioso, ay, no es que es bien flojo, es que es muy deportista, ay, es que no hace nada, es que es muy trabajador, es que es muy flojo. Y vamos adquiriendo o vamos colgando en otros etiquetas o no las vamos colgando nosotros mismos. ¿Ok? Con eso quiero ir también ayudándonos a poder definir qué es una identidad, qué es una etiqueta, que, que nos queda muy claro, ¿verdad? Apodos, etiquetas, que al final no son las que Dios quiere que andemos colgando en nuestra propia vida o que les colguemos a otros. Para esto vamos a estudiar un pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 19, y está del versículo 16 al versículo 30. Mateo 19, del 16 al 30. Un hombre rico, dice el pasaje. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fíjense que este pasaje tiene también un paralelo y voy a ir tratando, ¿verdad? Entre las diferentes versiones de ir leyendo detalles que la Biblia menciona, que Dios menciona. Este pasaje no lo busquen ustedes, ustedes manténganse ahí y yo voy a ir al libro de Marcos, en donde también el Evangelio de Marcos lo va a mencionar en el capítulo 10, a partir del versículo del 17 al 31. 10, 17, 31. Vamos a ir por partes porque es muy importante lo que los diferentes evangelios nos arrojan, nos enseñan con este hombre que, habiendo ya visto a Cristo hacer diferentes milagros y reconociendo que había algo en él diferente,
toma una decisión. Fíjense bien, voy a leer Marcos. Marcos, si lo quieren anotar, pero no vayan ahí, ustedes manténganse en Mateo. Marcos 10, a partir del 17. Yo leí ahorita. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Aquí Marcos va a definir un poco más la actitud en la que este uno vino a Cristo. Y dice así, al salir él para seguir su camino, él se refiere a Cristo, sale Jesucristo que está predicando en Galilea y deja un lugar para dirigirse a otro, sigue su camino. Dice, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, esto es muy importante, estos detalles que va arrojando la Biblia, el Evangelio, la palabra, tienen mucho que enseñarnos. Primero vemos a un hombre que tiene verdaderamente un interés y que su actitud la manifiesta. Va corriendo a buscar porque ha visto, o sea, aquí no había redes, no se había anunciado la presencia de Cristo en ciertos lugares, pero en cuanto él, ya habiendo escuchado de Jesucristo, lo tiene a su alcance, o sea, ubíquense en el contexto de ese tiempo, a su alcance quiere decir que pasó por esa región, dice que viene corriendo y toma una actitud y se hinca, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Muy bien, nos vamos a ir así, desmenuzando expresiones y actitudes muy profundas que Dios quiere que aprendamos. En este momento podemos visualizar a este hombre que él tenía claro algo. Cristo era lo que él necesitaba por una razón. ¿Quién de ustedes conoce a alguna persona de sus familiares, de sus amigos, del ambiente laboral, que alguna vez les haya preguntado qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Fíjate bien, la pregunta es, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y en el libro de Marcos dice así, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hay dos términos aquí en la misma Biblia, en el mismo pasaje, en la misma escena. Mateo describe, ¿qué haré para tener la vida eterna? Así es que aquí por un lado vemos que este hombre tiene muy claro que es por la ley, por las obras que había que realizar para ganarse la vida eterna. Pero a mí me llamó muchísimo la atención al meditar en quién pregunta esto, a quién le interesa hoy la vida eterna. A nadie. Hoy vivimos por el día. Vemos que la situación está muy difícil y nos adelantamos tantito al futuro, creando el mismo terror, temor, un pánico, un ambiente tenso ante todo lo que está sucediendo, calores extremos, lluvias arrasadoras, guerras, enfermedades cada día más cercanas entre nosotros y de mayor gravedad, escasez económica. Entonces, no hay duda que en este sentido la gente percibe un caos. Pero sin embargo, fíjense bien qué tiempo aquel en donde este hombre ya tiene muy claro algo. Ya ha venido siguiendo a Cristo, escuchando de Él, aprendiendo de Él, para poder, como pocos, si no es que es el único, que hace una pregunta clave en la vida de un ser humano. ¿Qué sigue después de la muerte? Maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? Es muy importante que Él
ahorita lo vamos a ver en los versículos, pero tenemos que ir viendo el contexto y la personalidad de este hombre. Él conoce la ley y vive por las obras. Conoce que había que tener algo más para tener la certeza de que al partir él fuera a la eternidad. Y entonces vienen estas palabras en las que en esta ocasión, hoy no será tema. Él le dijo, Cristo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Él no está negando su deidad. Fíjense bien qué importante. Maestro bueno, ¿era bueno Cristo? Era Dios. O sea, no había duda de que Él era limpio, era el Cordero sin mancha. Cristo no está negando su propia deidad. Voy a aclarar su identidad. Nuestro tema es la identidad. Y aquí Él no está negando su identidad. No me digas, bueno, solamente uno, Dios. No, no, no. No hay una contradicción por cuanto Él es Dios. Y era evidente que Él era bueno. No se le había encontrado ninguna falta. Al menos este hombre no era alguien que solamente estuviera buscándolo para sorprenderlo en una falta y condenarle. Para él, Cristo era alguien intachable, maestro bueno. Y por eso se va corriendo con él y tiene una actitud que lo vemos en el libro, en Marcos. E hincando la rodilla delante de él, le preguntó, ¿tú te hincarías ante alguien? Sabía que él era alguien que tenía la respuesta para heredar la vida eterna y por eso se postra ante él. No le quedaba ninguna duda. O sea, hoy lo que nos distingue en nuestra identidad es el orgullo. Y hoy contendemos como nunca en la vida de la humanidad por el orgullo, por lo que tienes, por los likes, por tus seguidores, por tus éxitos, por tu conocimiento, por tu físico, por las apariencias. Así es que este hombre reconoce inmediatamente la deidad de Cristo, pero Jesucristo va a preparar a este hombre para lo que verdaderamente necesita. Continúa el pasaje diciendo, voy a continuar con Mateo. Ninguno hay bueno sino Dios, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le confirma que efectivamente, y le va a mencionar cinco de la segunda parte de los 10 mandamientos, cinco de los 6 mandamientos que hablan de las obras hacia el prójimo. La primera parte habla de nuestra actitud hacia Dios, por eso dice el número 1, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, después amarás al prójimo como a ti mismo, pero aquí en estos va a hablar de nuestra conducta hacia los demás. Fíjense bien. Y entonces le dice, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. E incluye uno de los primeros mandamientos. Así es que le recuerda cuáles eran los mandamientos que representaban la ley. Esta es la ley. Y al representar la ley, era lo que intentaban hacer los judíos para poder tener la aprobación de Dios, cosa que hoy pretendemos hacer. Ser buenos, hacer buenas cosas para aprobar la aceptación de Dios, para estar bien con Él. El joven le dijo,
en otra versión dice, el hombre respondió. Vamos a ponerle el hombre como sexo. Y también, quizá ahorita van a ver por qué, como alguien que era no tan joven. Ahorita van a ver por qué. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Así es que no era tan joven. Él mismo está diciendo que desde joven o más joven, él ya guardaba y había cumplido esta parte de la ley. ¿Cuál? No matar, no había matado a nadie, tenía palomita, no adulteraba, no hurtaba, no decía falso testimonio, honraba a su padre y a su madre y amaba a su prójimo como a sí mismo. Y dice él con toda contundencia, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y vuelve él a hacer insistencia y énfasis en qué más había que hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Este es nuestro pasaje. Este es nuestro contexto, este es nuestro personaje, esta es nuestra escena. Para muchos de nosotros, el lugar donde vivimos se convierte en parte de la identidad de nuestras vidas, de nuestra persona. ¿Y dónde vives? En el Pedregal. ¿Y dónde vives? En Polanco. A partir de ahí tú ya puedes tener más o menos una idea de con quién estás hablando. En San Ángel, en las lomas, en bosques de las lomas. Y esto hoy en día le da identidad a una persona. Es un hecho. ¿Dónde viven los políticos? En las lomas, en los lugares más exclusivos y más residenciales, ya sea de aquí de México, de la República Mexicana o de cualquier lugar. Cuando por alguna situación, como en un terremoto, en una inundación, es afectado el lugar en donde vivimos, nuestra identidad también se afecta y vemos lo que causa en nuestra persona y en la familia cuando por la pérdida de un fenómeno de este tipo tenemos que ser trasladados a otro lugar. Yo me acuerdo en el incendio reciente que hubo en Hollywood, el lamento que había por las casas que se estaban consumiendo de los artistas. Aquel artista muy famoso que hizo la película de Náufrago, ¿verdad? Este también hizo una película que se llama Forrest Gump, ¿verdad? Aquel muchacho que tenía autismo y que, bueno, esos eran sus papeles en las diferentes películas. Pero al final este hombre tenía una casototota, como muchos otros famosos de Hollywood, ahí en Hollywood, en Los Ángeles, y que el incendio arrasó con muchas casas de estas. Y todos decíamos, ay, pobres, pobres de las 10 casas que tienen dispersas ahí, más otras que tienen en el mundo y así. Pero los veías así y a todos nos habían involucrado en su dolor por pobres, lo que había pasado. Pobres, ¿cómo pobres? Pues pobres, está quemando su casa, ¿no? Pobre, le robaron su coche. Pobre, le robaron su teléfono celular. Pobre, le quitaron su iWatch. Pobre. Y tú ves que automáticamente la etiqueta de grandeza cambia y nuestra impresión es pobre, pobre. ¿Ok? La Biblia dice que las cosas que poseemos no nos pertenecen. Todo es dado por Él.
todo. Por Él, por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Así dice el versículo. Todo. Todo fue creado por Él. Todo. El universo, los animales, la naturaleza y el ser humano fueron creados por Dios. Ahora que gracias a Dios ya finalmente arrancó la época de lluvias, en semanas anteriores, cuando todavía estábamos en los calores, una persona muy sabia dijo ante nosotros, ay, ya que llueva y ay, qué calor, decía, pues descansen, la tierra es de Dios, sabrá Él cuándo la riega. Bien profundo, sencillo, pero de veras, qué descanso. ¿De quién es la tierra? De Él. Pues, ¿cuándo la tiene que regar? Pues Él sabrá. Ok, todo le pertenece a Él. Tus bienes, los míos, tu persona, tus hijos. Dice la Biblia que los hijos son un don de Dios. Y por ahí todos dicen, no, no son míos, son prestados. ¿Será? Le pregunta Cristo a Marta, ¿lo crees? Marta, ¿tú crees que tu hermano resucitará en el día postrero? ¿Será? ¿Será que Dios oye la oración? El famoso sueño americano representa lo que una persona pobre, sin recursos, de Durango, de Hidalgo, menciono estos estados porque tienen mucha migración, tienen el famoso sueño americano junto con los haitianos, salvadoreños, venezolanos, colombianos, de ir hacia allá. Pues imagínense la cantidad de migrantes que había, ahorita ya no, disminuyeron un buen. ¿Qué soñaban? ¿Cuál es el sueño americano? Primero es algo que ellos imaginan y como su nombre lo dice, es un sueño. Como, ¿qué pasó? ¿Qué soñaste bien bonito? Que estaba en Walt Disney. Es un sueño, no existe. Es algo que la mayoría solo se imagina. Y propiamente no es el sueño de vivir en una mansión o en una isla desierta. Fíjate que si tú les preguntas qué esperan de ahí, nunca te van a contestar esto. No es en sí este sueño, sino es el sueño de poseer algo, casa, coche, porque ellos adquieren inmediatamente un coche allá, cosa que nunca no hubieran podido adquirir aquí y en buen estado. Así es que, ¿cuál es la realidad de este sueño? Es vivir en una casa y tener un estilo de vida en donde implique mejor alimentación, mejor zona habitacional, en donde otros te vean y admiren. Este es el verdadero sueño. Porque la Biblia dice que nosotros debemos de aprender a contentarnos teniendo casa, vestido, comida y alimento. Esto Cristo lo establece como las necesidades del ser humano. Esta es la única necesidad del ser humano que Él prometió proveer. Entonces Él dice, miren a las aves, ellas salen muy temprano, buscan, vuelan, pero encuentran por ahí el charco, la fuente, el riachuelo, beben y encuentran el gusanito, las moronas por ahí que alguien tiró de la torta y ves un pájaro, o alguien que aún también deliberadamente alimenta a los pájaros. Dice que no valen más ustedes y deja muy claras las verdaderas necesidades del ser humano. Insisto, techo, vestido, alimento, ¿verdad? Teniendo sustento y abrigo, vestido, dice estar contentos con esto. Y Pablo lo va a llevar más en serio, más profundo, en cuanto a que él dice, y yo he aprendido a tener
contentamiento. Con hambre, con abundancia, desnudo y bien vestido. Y él empieza a describir lo que Cristo ya había anunciado, las necesidades. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Buscamos en realidad una identidad que implica admiración, aceptación y validación. Tiene que ver ahí entonces nuestro auto, nuestra casa, nuestra ropa y todo aquello que sea tangible y visible. Sin embargo, entre más tenemos, si se fijan, dice en el libro de Eclesiastés, más insatisfechos estamos. Tenemos el ejemplo de Salomón, que se hace de sirvientes, palacios, jardines, fuentes, bosques, sirvientes, y dice que no encontraba nada. Cantores. ¿Qué fue lo que le pasó al joven rico o a este hombre rico? Pues precisamente él era un hombre, dice ahí, rico, pero le faltaba algo, el conocimiento, la obra, el esfuerzo por poderse adueñar, obtener y garantizar la vida eterna. ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? Le pregunta. Fíjate bien, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré? Habla de la conducta, habla de un comportamiento. Se arrodilló, le suplicó que le dijera, qué bien, que por favor le dijera. Sin embargo, llama la atención con qué propósito para ganar la vida eterna. No para lucirse ante los demás, no para tener más fondos bancarios de inversión o más bienes o mejores autos. ¿Qué bien haré? No para cambiar de auto, no para vivir mejor, no para tener más plataformas digitales, no para cambiar mi teléfono, para heredar la vida eterna. Dice en Colosenses 3:2, vayan por favor, a Colosenses 3:2, qué hombre, ¿no? Qué hombre, o sea, corrió a Cristo, se arrodilló reconociendo su deidad y le pide qué bien hará para heredar la vida eterna. Colosenses 3:2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Quién de nosotros vive así? ¿O qué hombre conoces que corra a Dios y deje de mirar este mundo terrenal y se proyecte hacia la eternidad? ¿Quién busca respuestas? ¿Conoce a alguien que busque esta respuesta en la vida? Que esté ajeno a, a la salud. ¿Qué bien haré para tener la juventud, el tesoro de la juventud eterna? No. ¿Qué respuesta? Mira, yo a mí me llama la atención. La gente busca cómo comer más sano para estar mejor. Y hay desde pan sin gluten, desde cúrcuma para los achaques, desde aceites. Hoy hay un aceite que se llama cardio. ¿M? Y de una vez comentamos que si cuando Cristo multiplicó los panes los habría hecho sin gluten. Y hoy resulta que cuando pescan, y bueno, ubicas el pasaje. Están ahí toda la noche y nada y nada y nada y llega Cristo y se está volteando la barca de la red aquella tan llena y les cocina. ¿Habrá sido con aceite cardio? La situación es que hoy tú ves que, ¿qué comeré para estar bien? Hasta eso, ¿eh? O que no comeré para no estar mal. Esa es la respuesta. Mas no corro a un creyente, a mi mamá, como un joven que tiene un familiar
de padre o madre que conoce la, la salvación, lo que Cristo estableció para la vida eterna. Llama la atención, corrió y se hincó pidiendo una respuesta. Una respuesta ante una pregunta, yo diría que mucho más desconcertante, muy desconcertante, muy ocupado en la vida eterna. Con esto quiero decirte que en realidad podríamos decir que este cuate era un buen hombre. A esto quiero llegar. ¿Tú cómo definirías a este hombre? Fíjate, Cristo le dice, guarda los mandamientos, no ha adulterado, no ha robado, no ha dicho falso testimonio, es decir, no ha mentido. ¿Tú cómo definirías a tu hijo si tuviera estos rasgos? Tu esposo, a tu amigo, a tu vecino. Al final, ¿cómo definirías a este hombre? ¿Qué impresión tendría Cristo de él? En una sola palabra podríamos decir que este era un hombre bueno, porque este era su concepto. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Pero Cristo, conociendo su corazón, y aquí es donde quiero que todos entremos. Ahora nos vamos a presentar delante de Él, tú y yo corriendo hacia Él en nuestra identidad de buenos. ¿Cómo te crees? Hoy, conociendo a Cristo, haciendo buenas obras, portándote bien, cumpliendo los mandamientos. ¿Cómo nos creemos? Buenos. En realidad nos creemos buenos. Si antes éramos, hoy somos más igual que este hombre. Este hombre, como la lección pasada que vimos de Simón el fariseo, este hombre somos tú y yo. O al menos Dios quiere que nos podamos ver en él. O sea, que te veas reflejado en él. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos cumplido los mandamientos. Leemos la Biblia, tomas el estudio, das un folleto, ofrendas, oras, eres súper agradecido o agradecida, traes una cara, hasta areola se te ve ahí. En realidad, tú y yo también creemos que la aceptación de Dios es por hacer buenas cosas. Sin embargo, Cristo le va a aclarar algo, que para heredar la vida eterna, solamente había que hacer una cosa. Creo que la mayoría sabemos qué es lo que hay que hacer, pero vamos a recordarlo en Juan 3:16. Juan 3:16. No se muevan del pasaje de Mateo y vamos solamente a recordar qué dice Juan 3:16 como respuesta a qué hay que hacer para heredar la vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no para todo aquel que hace, no para todo aquel que guarda la ley y cumple los mandamientos, no, solamente hay que creer, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hey, hombre, joven, joven, ¿qué hay que hacer? Creer en Él para tener la vida eterna. Esa es la respuesta. La respuesta era muy sencilla. Cristo pudo haber tan sencillo como haberle dicho, ¿qué está escrito, joven? Joven no tan joven, ¿eh? Joven no tan en la juventud. Él dice que desde la juventud. ¿Qué hay que hacer? Y le contesta, hay que creer para tener la vida eterna. Y santo remedio, respuesta dada ante la premura, el anhelo, la actitud. Imagínate delante de la multitud se arrodilla y hace una pregunta, pero verdaderamente que nadie hacía, porque
Jesús se voltea a la multitud y les dice, ustedes me siguen porque les doy de comer, me siguen porque sanan a sus enfermos, me siguen porque finalmente los protejo de la persecución. Pero este no hace esto. Este ha dejado de al lado todo este entorno y solamente quiere una respuesta para su alma, la vida eterna. Y la respuesta era muy sencilla. Joven, solo tienes que creer, ni siquiera cumplir la ley. Pero Cristo no le da esta respuesta. Jesucristo, vamos a regresarnos a Mateo, una vez que lo enfrenta y exalta delante de él mismo que es alguien bueno, le dice en el versículo 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Nada, tan solo cree, era la respuesta. Pero en esta ocasión, Cristo no da esa respuesta. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Le da una respuesta de una obra, la cual no era necesaria, porque es, si tan solo creyeras, serás salvo. Pero a él le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Hubo diferentes respuestas a hombres que pretendieron seguir a Cristo. Vamos a ver una respuesta también diferente, porque a la multitud les dice, de tal manera Dios ama al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si vemos una respuesta también diferente en Mateo 8:22, Mateo 8:22, este hombre también tenía intenciones de seguir a Cristo, pero está pasando por un duelo, el que vamos a leer ahorita. Un duelo del cual no ignoraba a Cristo. Dios conoce nuestra vida por cuanto Él nos creó. Dice en el Salmo, tú formaste desde las entrañas mi persona, mi ser. Dice, si enumero las maravillas, no me alcanzan. Dice entonces Mateo 8:22, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿A quién se está dirigiendo? A un hombre que ha perdido a su padre, a un hombre que está pasando por un duelo del padre, pero que a la vez tiene a Cristo ahí a corta distancia y la oportunidad de seguirle. Es muy importante que entendamos la palabra sígueme. Le dice, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Dios, Cristo no ignoraba que estaba en un momento de duelo por la pérdida de su padre. Pero la palabra clave aquí es, sígueme, yo sé por lo que estás pasando. Esta es una respuesta específica a este hombre. Y aquí nos estamos encontrando con una respuesta también muy específica hasta a este otro hombre. Le dice que venda todo lo que posee y que se los dé a los pobres. ¿Ok? Entonces, los hombres que caminaban al lado de Cristo habían tomado una decisión. Todos tenían en común algo. Primero, creerle. Y al creerle, venía como consecuencia tener la paz, la certeza, la seguridad de que nada les faltaría. Busquemos el Salmo 23:1.
Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Será? ¿Lo crees? ¿Realmente creemos que si dejamos, fíjate bien, los que seguían a Cristo tomaban una decisión? Primero creerle, creer que Él era el Mesías, el Hijo de Dios enviado, el mediador, el único a través del cual podríamos ser reconciliados con el Padre, el único que podría ser digno de derramar su sangre, aquel Cordero sin mancha que sustituiría nuestro castigo y del cual el Padre se agradaría. Habría que creer esto. ¿Y después qué? Bueno, la mayoría dejaban trabajos. Pedro deja de ser pescador y sígueme. Deja la red y sígueme. Mateo, deja el escritorio de donde tú trabajas cobrando los impuestos. Mateo era un publicano, era un judío que cobraba los impuestos en representación de los romanos, pero también cobraba un extra. Así es que los publicanos, los cobradores de impuestos eran odiados por los mismos judíos. Deja ese escritorio y sígueme. ¿Qué dejaban entonces? Sus trabajos. Lucas, médico, Pablo, constructor de tiendas. ¿Qué dejaban? Dejaban sus trabajos. Dejaban, por tanto, su hogar. Su hogar dejaba para poder seguir a Cristo. Era lógico. ¿Por qué? Pues porque ahora tenían que ir a Galilea, a Capernaum, tenían que ir acá, allá. ¿Qué dejaban? Sus familiares, personas, dejaban uno sus padres, estaban jovencitos, los discípulos tenían entre 18 y 21 años, dejaban sus padres. Así es que unos dejaban solo sus trabajos y otros dejaban trabajo, casa, terrenos, padre, madre, dice ahí, para poder ser, ¿ahora qué? Seguidores de Jesucristo. Y le preguntaban, ¿qué llevamos? Y Cristo les decía, nada. Pero ¿y alforja? Nada. Ropa, nada. ¿Y dónde dormiremos? Nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué tenían que llevar? Fe. ¿Sabes qué tenemos que llevar en la vida? ¿Sabes qué es lo que produce? ¿Sabes qué tenía? ¿Qué le faltaba a este hombre? Voy a regresar a este hombre ante lo que Cristo le dice. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Sabes qué le faltaba a él? Le faltaba creer en Cristo, que nada le faltaría. Así es que ya no eran sus buenas obras, era algo que él no tenía, la fe. La fe de poder seguir a Cristo sin sus bienes. Vamos a regresar a Mateo 19. La instrucción era muy clara. ¿Qué más me falta? Vende lo que tienes, estoy en el versículo 21, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, oyendo este hombre esta palabra, esta petición, lo que tenía que hacer, se fue triste porque tenía muchas posesiones. A ver, ¿qué no le importaba la vida eterna? ¿Qué su súplica no era por la vida eterna? ¿Por qué se fue triste? Si lo que él quería eran las cosas que no se veían. A ver, tú y yo, ¿por qué vivimos? ¿Por una identidad terrenal? ¿Por con quién te disipulas? ¿Por qué a dónde vas?
porque dónde vives, porque cómo vistes, porque quién eres, soltero, casado, ¿qué nos hace felices? ¿La vida eterna o los bienes que poseemos? Ok, dice el 21. Se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué posesiones tenemos tú y yo? Mi juventud, mi salud, mi familia, mi trabajo, mi teléfono, mis likes, el rango laboral. ¿Qué posesiones tienes? ¿Qué no es que tú y yo estamos proyectados hacia la vida eterna? Fíjate qué locura, cómo Cristo conoce nuestros corazones. A uno le dijo, deja el funeral. Yo sé que tu padre ha muerto. Yo tengo el consuelo para tu alma. No lo quería seguir. A este que llega diciéndole, yo ya no vivo por esto. Vivo por las cosas que no se ven. Y cuando le dijeron, ah, sí, entonces vende todo, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y dice entonces que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Voy a leer otra versión. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Cuando el joven, otra versión, cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Cuando la Biblia habla de riquezas, no solamente son dineros tangibles, casas. También mucha gente tiene la riqueza del físico, de la apariencia, de la imagen, y entonces se siente miserable y pobre cuando no tiene los ojos azules, la nariz respingada, la piel clara y la altura indicada. Es decir, cuando humanamente no das la talla, sino que tu color de piel, tus facciones, tu apariencia, tu edad, tus arrugas, tus párpados caídos, etcétera, tu peso, muchas veces ahí somos verdaderamente pobres. ¿Cuál vida eterna? Esta es nuestra riqueza. Come bien para que seas rico, en salud. Yo no estoy invitando, obviamente, ¿verdad? Que comamos pura manteca a diario. No, no, no. A los que les hayan indicado el aceite cardio para cocinar su pechuga, está bien. Cada quien sabe en los términos en los que se cuida, en los que hace gimnasio, en los que va al gym, en los que se ejercita, para ponerte playeritas, para enseñar la corpulencia. Se fue muy triste porque tenía muchas. Voy a decirte algo, Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Deja el gimnasio. No, se fue muy triste porque pues aquello era su vida. Entrégame tu coche, entrégame tu dinero, entrégame tu salud. No, pues ¿cómo? Pues es todo lo que tengo. Entrégame tu familia. Abraham, deja todo y sal de esta ciudad, Ur de los Caldeos, de prosperidad, y ve a donde te voy a decir. Pero deja tu parentela. Deja, pero si tú promueves la familia, la unión, el amor, deja todo. Y aquí Jesús les dice a los discípulos, dejen todo. Y dejaron todo y le siguieron. ¿Cuántos? 11 al final solamente. Grandes multitudes se fueron. Y les aclaró, no, ustedes nada más quieren comer. Ustedes quieren un buen presidente. ¿Te acuerdas? Que ellos lo estaban adorando como el nuevo rey de los judíos, por cuanto estaban materialmente oprimidos por los romanos, despojados. Ustedes me siguen porque quieren que quite el gobierno, porque quieren confort,
Y la Biblia aclara que las cosas van a ir peor, ¿eh? ¿Qué le faltaba a este hombre? La fe de seguir a Cristo sin nada. ¿Por qué se va triste? Porque no creyó que Cristo era Jehová es mi pastor, nada te faltará. Se fue triste porque tenía muchos bienes, porque confiaba más en esto, porque esto era lo que sostenía su vida, porque ahora ya no sería el joven rico, sería el joven pobre. Vende todo, dáselo a los pobres. Fíjate bien, para que tú también seas como ellos, pobre. A mí me llamó mucho la atención cuando estudié esto. Ahora ya no sería el joven rico, solamente sería el joven, ya no el rico. Ya no figuraría aquí en las escrituras como el joven rico, ahora simplemente sería el joven. Ya no sería el joven del carro, el joven de la colonia, el joven del reloj, el joven del título, el joven de etcétera. No, ya serías a secas, entre comillas a secas. Ahora, ¿sabes qué quería, qué le estaba invitando a Cristo? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero Cristo lo estaba invitando a ser su seguidor. Deja que los muertos entierren a los muertos y ven y sígueme. Él le pedía que lo siguiera, que lo dejara seguirle, pero había situaciones, condiciones. Quería formar parte del grupo de los discípulos. Y cuando le dio el precio, que los otros sí tomaron, los otros dijeron, fíjate bien, Pedro, deja tus redes, Juan, deja tus redes, ven y sígueme. Y lo dejaron. Nunca le dijeron, pero ¿y qué vamos a comer? Pues si yo vivo de esto, yo proveo a mi casa. Pues eran jóvenes que trabajaban y proveían para su casa a través de la pesca. Mateo, deja de ese escritorio y sígueme. El sábado pasado estudiamos a los soldados, aquellos fariseos que pretendían realmente, entre comillas, bautizarse para fingir que querían vivir para Cristo. Y les dijo, ah, sí. Entonces les dice a los soldados, dejen de extorsionar a la gente y contentaos con vuestro salario. No, no, no es tremendo esto. Contentaos con vuestro salario. Ya no serías aquel que gana bien, solamente aquel que come, que tiene un techo, que tiene un vestido. Ya no aquel que tiene el ropero, los 1000 zapatos, sino aquel que viste, que tiene. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Los padres que no paramos de darle a los hijos todo lo que los bebés quieren, dice la Biblia, estos muchachos consentidos avergonzarán a sus padres. Cada vez nos exigen más, nunca se contentan, nunca están a gusto. Ahí está. Si tú me preguntas, oye, ¿y esto en dónde inicia? Ahí, ahí. Cuando no los ponemos a trapear, a lavar los trastes, cuando no los enseñamos a contentarse con los tenis sencillos, quieren los de marca. Cuando no, cuando a pesar de deudas, crédito, el teléfono para el nene. Y aún lo que no tenemos, para que ellos tengan lo que tú y yo fuimos siempre engañados, que nos haría felices. Este hombre, algo le faltaba, pero Cristo le dice, algo te falta. Es verdad, vende todo y sígueme, porque nada te faltará. Nada. Con Cristo, nada nos faltará. Ay, ven, te enseño mi casa. Ay, te subo esta foto. Mira dónde estoy de vacaciones. Ay,
Mira con qué amigos estoy. Ay, miren qué restaurante vengo. Miren la plaza a la que vine. Ay, miren mi nuevo corte de cabello. Ay, ve mi nuevo look. Etiquetas. ¿Cuál es tu identidad? Ahora sería solamente el joven, ya no el joven rico. Oye, ¿y las riquezas están mal? No. Dice en segunda de Timoteo que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice, pero no pongas tu esperanza en ellas, porque son inciertas. Y de repente, cuando volteas y ves el reloj, ya eres sin afán. Y de repente, manchas en las manos. Y de repente, dolor en la cintura. Y de repente, escasez. De todo tipo. No solamente es las riquezas desde el punto de vista de estatus financiero, económico. Para otros muchos, las riquezas forman su propia persona. Cualquiera que se niega a sí mismo, o lo voy a poner así como dijo Cristo, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. A este tenía que quitarle en lo que él descansaba, porque tenía muchas riquezas. Al otro, a Abraham dijo, deja toda tu parentela, porque tenía mucha familia. A otro, porque sus motivos eran muy equivocados. Hubo un hombre por ahí que Dios, que Jesucristo sana, a un cojo, y se pone a brincar y quiere seguirlo ya, pues ya puede caminar y dice, no, ahora ve con toda tu familia y muéstrales lo que Dios hizo contigo. Había otros motivos por los cuales pertenecer a los discípulos, imagen, identidad. Ahora ya no solamente sería el discípulo de Cristo, buscaba que todos fuéramos sus seguidores. ¿Cuál es tu identidad? Quiero decirte que el dar no nos hace seguidores de Cristo, pero los seguidores de Cristo damos porque somos eso, discípulos de Cristo. Al final damos, pero es muy importante que aquí no confundamos algo. Te falta algo, da. Vamos a suponer que tú dices, yo sí doy. Eso no representa que tú seas un seguidor de Cristo. Porque a este hombre lo que le faltaba era la fe de no tener nada y seguir a Cristo. La fe de ya no ser el joven rico, sino solamente el joven y seguir a Cristo. La fe de ahora ser perseguidos, cuando antes Pablo daba su voto para apedrear a los del camino. Ahora perdería su título, aquel título que tenía. Pablo, ¿te acuerdas cuál era su identidad antes de convertirse? Pablo el perseguidor, Saulo el perseguidor. Ahora ya nada más sería Pablo, Pablo el preso, Pablo el azotado, Pablo el pobre, porque Pablo dice ahí, sé vivir con escasez, sé vivir con desnudez. Sí, le fue quitado muchas veces a Pablo en la cárcel, nada más darle un trapo y ahí padecer hambre y desnudez. Le dice a Timoteo cuando está en la cárcel, Timoteo, trae mi túnica, me estoy muriendo de frío. ¿Qué le faltaba? Le faltaba la experiencia de faltarle algo. El muchacho consentido avergonzará a su madre. De veras, dentro de la disciplina, de la guía, de la enseñanza de nosotros como padres es enséñales la experiencia de que les falte algo. Cristo lo hizo. Esto forma parte de la disciplina de los hijos, de la educación de los hijos, de la instrucción de los hijos.
Algo te falta. ¿Qué? Lo he cumplido todo. Te falta la experiencia de que te falte algo. Vende las riquezas. Es muy difícil comprender a alguien que nunca, fíjate, yo he andado en metro, trabajé, fui mensajero, fui babe, ¿cómo nos decían antes? El Ben. Ah, ya hasta se me olvidó mi identidad de jovencito. ¿El qué? ¿Eh? No, fui mensajero, ¿cuál nerd, mi amor? Nerd. Dice Ceci que nerd es lo que menos. No, baby, el mensajero. Bueno, era un mensajero. Entonces, como tal, pues, mensajero no me daban mi coche para ir a llevar. Office A Boy. ver. El Office Boy, gracias Irma. El Office Boy, ándale. Fui Office Boy, gracias Irma. Pero Office Boy de metrazo. Salía de aquí de Villa, vivíamos en Villacuapa y me salía muy temprano en metro, me bajaba en la estación de aeropuerto, iba ahí a un lugar en donde enviaban la mensajería de Monterrey para que la empresa en la que yo trabajaba distribuyera aquí en la ciudad todo lo que había que hacer. Entonces, una vez que yo llegaba de regreso a la empresa que estaba aquí en Calzada de Tlalpan, este hombre administraba y checaba todo lo que había que hacer y me mandaban a Naucalpan, me mandaban a Naucalpan, me mandaban para acá, para allá, y todo en metrito, camioncito y corriendo y en lluvia y esto. Fíjate que cuando yo veo las multitudes, y también muchas veces me fui a la universidad a dar clases, donde di 30 años clases, cuando por alguna circunstancia tuvimos que vender Ceci y yo nuestro coche y nos quedamos en coche. Así es que yo me iba con mi bata blanca, con corbata, colgado en un microbús de aquí de la esquina de Miramontes y Calzada de las Brujas, a Tasqueña, y después ya nada más me paraba ahí en la cuarta fila del metro y ya solito te paras y te empujan y entras solo. Nada más levantas los piecitos y te empujan. Fíjate que jamás mandaría a mi hijo en metro si quizá yo nunca hubiera andado en metro. Pero como yo anduve en metro, o sea, pero ni la menor duda tengo de que cuando va conmigo le digo, aquí en la esquina pasa un micro que lleva a Tasqueña, te bajas en Ermita, tomas el metro que dice Miscuac, te bajas en Zapata y caminas ahí. ¿Y sabes cuándo me reclaman? No, pues préstame tu coche o que me lleve mi mamá. Nunca, porque es importantísimo, porque Cristo lo enseñó en este hombre, le quiso enseñar a que le faltara algo. Vende todo y vas a entender a los que no tienen. Es difícil sentir compasión, empatía, ponerte en el lugar de los demás que tienen necesidades cuando tú no has pasado por ninguna. Al hijo que todo le das, te va a exigir cada vez más, cada vez más. La Biblia le dice, yo vi varias versiones de la Biblia, dice muchacho consentido, dice muchacho malcriado y dice también muchacho que se le ha dado todo. ¿Dónde busco todo esto? Bueno, tú busca ahí en tu celular las diferentes versiones de la Biblia y hay 8, 10, Valera 60, Valera 95, nueva versión internacional, Dios habla hoy, nueva traducción viviente, etcétera. Y me llamó mucho la atención que al muchacho que se le da todo. Y Cristo aquí lo enseña. Entonces le dice a este hombre, te voy a enseñar a vivir cuando te falta algo. Pero él no quiso. Se fue muy triste. Cuando tú por alguna situación, dice el Salmo 73, Asaf, que viendo a los demás que ni se enfermaban, que comían todo lo que querían, que hacían todo lo que querían, este cuate envidia esto. Y los que no han padecido son inmunes, son insensibles a los que tienen necesidad. Damos, porque entendemos que Dios nos provee y damos con gusto, no como este, da todo, no, tengo mucho. Cuando a un hijo no le ha faltado nada,
Es egoísta. No se va a parar ni a ayudarte a ti. Ay, es que déjalo, hijo, yo puedo sola. Tengo gripa, estoy toda dolorida, pero yo lavo los trastes, yo te hago tu desayuno, yo te llevo. Y no somos capaces de decirle, ve, compra. Te voy a hacer una pregunta. ¿Se toma la molestia tu hijo de ir al mercado, a Walmart, cuando no hay algo en tu casa? No. ¿Cómo? Porque el amor es darles todo, colchones, tapete, pero al muchacho malcriado dice avergonzar a sus padres. ¿En qué sentido? ¿Delante de la gente? No, delante de ti mismo. Tú misma dirás, qué vergüenza, ¿qué es esto? Cristo no le dijo al hombre, ve, quema tu dinero y sígueme. Esto es importante. Ve, tíralo al caño y sígueme. Le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los necesitados. Este hombre tenía, por mucho, abundancia de bienes. Cristo lo sabía. Y había a su alrededor cualquier cantidad de gente necesitada por el entorno en el que vivían. Había gran pobreza. Estando yo platicando con Ceci, también aprendí algo y noté algo ahí cuando escudriñas las escrituras. Cristo nunca trajo provisión de su riqueza y abolió la pobreza. Nunca hizo eso. Nunca acabó con los pobres. Nunca. Cuando aquel perfume de precio alto es derramado, uno de los discípulos sorprendidos dice, ¿cómo se desperdicia esto tan caro? Y agarra ese adorno y dice, debería de dárselo a los pobres. Y Cristo se voltea y le da respuesta y dice, no, a los pobres siempre los tendrás. Siempre habrá oportunidad para darle a los pobres. Imagínate nada más esto. Así es que identidad de escasez siempre habría, siempre. Este no es el problema. El problema es el corazón, la falta de fe, la confianza de creer que verdaderamente Jehová es mi pastor y nada me faltará. Como seguidor, no a todos les dijo, vende todo y dáselo a los pobres. A uno nada más les dijo, deja tu casa, nunca le dijo, véndela y dalo a los pobres. Vende tu tierra y dalo a los pobres. No, no les dijo a todos esto, sino a aquellos que tenían este problema. ¿De cuál? Que era su identidad, que era la etiqueta, que jamás estarían dispuestos a ya no ser el hombre rico, sino nada más el hombre. Ahora ya eres la persona que carga la Biblia. Antes eras quien quiera, ahora ya eres el que carga la Biblia. Ahora ya no eres aquel que reía, echaba albures y se divertía con dobles sentidos. Ahora ya eres aburrido. Tengo una condiscípula que le pone música clásica para que sus perritos se duerman. No le pone reggaetón, no les pone nada de estas cosas. Les pone música clásica a sus perritos. De veras que yo decía, ay Dios mío, de ver, no, no se te escapa una. Todas las áreas las limpias. El vender todo no es la regla. Que quede bien claro eso. Hubo otros que siendo pastor, David, pastor, lo hizo rey.
Salomón, el hombre más sabio y rico. Cuidado, no es la regla. No te vayas a ir tras de la ley. No es que tienes que dar. Porque había una mujer viuda que no tenía nada y la única monedita la dio. Y Dios la dejó ahí en su palabra. Sin embargo, Dios sí nos invita siempre a ser dadores. Dadores alegres. A dar no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es solamente una aclaración porque cualquiera podría por ahí desviarse. No, tampoco no se trata de no darle todo a tus hijos, pero no se te olvide enseñarles a la experiencia de que les falte algo. Dios te va a guiar. ¿En qué momento tú decides? Se te ponchó la... Es que a mi hijo se le ponchó la bici en pleno camino y se tuvo que venir caminando varios, no sé, quizá 3 kilómetros. Oye, espérenme, ya no sé ni qué hora, estoy bien picado con esto, porque es un tesorazo. Y no lo digo yo, lo dice el mismo pasaje. Y tendrás tesoro en el cielo, le dice. Y este pasaje es un tesoro. Vamos a buscar el Proverbio 30 del 8 al 9. Proverbio 30 del 8 al 9. Vamos a ver el equilibrio personal, de identidad, de etiqueta. En este caso, si era que ya no fuera el hombre rico, sino solamente el hombre. Pero aquí vamos a ver la petición de un hombre que tiene temor de la abundancia y también de la escasez. Y se lo hace saber a Dios. El Proverbio 30 del 8 al 9 dice así. Bueno, vamos a leer desde el 7. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Este joven rico, la imagen, la etiqueta era todo para él. No se imaginaba, siendo rico, vivir sin nada. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Y Dios sabe cuándo, cómo proveernos. De veras, vive para Cristo y Dios es tu pastor, nada te faltará. Algunos para su ministerio, para su servicio, para ofrendar, les proveerá muchísimo. A otros mediano y a otros lo necesario. Aquí hay otros muchos factores que no es el tema de nuestra plática, pero la petición es muy clara. Guárdame de que la riqueza me desvíe de ti y viva por esto. Oye, ¿la riqueza es un problema? No. En Eclesiastés, Salomón, después de todo de lo que se hizo, termina diciendo, el fin de todo lo que poseemos, de todo lo que hacemos, es vive para Cristo. Teme a Dios. Eso es, dice en un salmo que la palabra de Dios, sus mandamientos son más preciosos que aun que el oro y que toda riqueza. Solamente Él puede poner esto en nuestro corazón. ¿Qué tan ricos somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué te define? ¿No? ¿Con qué nos comparamos? ¿Con- ¿Cuál es nuestra seguridad, nuestra pensión? Cuidado y vayas a caer en estos engañadores que dicen, ¿quieres mejorar tu pensión? ¿El seguro no te paga? Voy a, voy a, voy a profundizar en una expresión más que es muy importante. Mm, Dice, vamos a regresar al versículo 18 porque quiero
quiero profundizar los términos en los que Cristo a este hombre le va a decir lo que le falta y quizá también lo que tú y yo tendremos que hacer con nuestros hijos, que es esta experiencia de que les falte algo. ¿En qué términos va a ser? Bueno, les comenté que este pasaje, y aquí sí voy a tener que pedirles que me acompañen a este pasaje en Marcos, porque este es el pasaje paralelo. Ahorita estamos estudiando en Mateo 19 este pasaje, ¿no? Mateo 19 del 16. Pero vamos a ir a Marcos capítulo 10. Vamos a Marcos 10. Y en Marcos 10 vemos este pasaje a partir del versículo 17. Mm, fíjense bien. Vamos a leer en Mateo 19, 21. Yo lo voy a leer, ustedes quédense en Marcos, yo voy a leer el 21. En la Reina Valera, en el Evangelio de Mateo 19, el versículo 21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Pero en Marcos 10, 21, vamos a leerlo juntos. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Ok, le amó. Voy a leer las otras versiones. Le amó. En Mateo no lo había descrito el, la otra cámara que es Marcos. Recuerden que los evangelios son las cuatro cámaras que enfocan la obra de Cristo. Y es muy importante en este momento eso. Entonces, cuando dice ahí el versículo 21 de Marcos, voy a leer en la otra versión, dice, Jesús lo miró con cariño. Ustedes tienen, entonces Jesús mirándole, le amo. La otra versión dice, Jesús lo miró con cariño. No hay dolo en Cristo. Vende todo, dalo a los pobres y ven y sígueme. Primero que cualquier otra cosa, lo amó, lo miró con cariño. Enseñarle a este hombre la experiencia de que le faltase algo y ahora solamente fuera el joven y no rico, que se despojara de todo y aprendiera que Cristo le daría todo, fue con cariño, fue con amor. Nuestros hijos no nos van a ver así, sino se van a voltear y se van a ir tristes, porque ya no los tratamos como antes. Pues imagínate que este hombre va y le dice, quiero la vida eterna. Se lo ruega y voltea. Y es muy importante esta escena. Imagínate a Jesús. Lo miró con cariño. Voy a leer la otra versión. Jesús mirándolo, le amó y con cariño le dijo, una cosa te falta. ¿Queda duda? No, no es esto egoísmo. No es legalismo, no es falta de amor, no es un invento humano, es Jesús enseñándonos, de tal forma que tú y yo lo sigamos para poder apropiarlo. Y algo muy importante, tus hijos, tus nietos, tu esposa, yo esposo. Fíjense que en el rol de educadores que tenemos los papás, puede ser que uno de los padres tenga esta experiencia de poderle enseñar a sus hijos la experiencia de faltarles algo. Pero la esposa o la abuela o la hermana dice, no, que se lleve mi coche. No, yo voy por él. No, le mando un Uber. No, me quito yo toda la ropa. No, dejo de comer. No, espérame.
No es falta de amor, no es falta de cariño. No tropieces, no seas piedra de tropiezo. Aquí nadie le sale al quite a este hombre. Nadie. Para defenderlo del pobre, le iban a quitar todo. No, es con amor, es por amor, es con cariño. Es un hecho. Dios, guárdame de que ame las riquezas, de que me des todo y que no lo aprecie. Pero también guárdame de que viva en escasez y blasfeme de ti. Te dará lo necesario siempre. Siempre tu hijo tendrá lo necesario. No tengas duda, esto proviene de Dios. Porque si vivimos muchas veces confundidos en esto, ¿hasta dónde le das? ¿Hasta dónde? Hasta que te avergüences de ellos. Porque al muchacho que todo se le da, al muchacho consentido, lo harás un infeliz. Porque así vivirá, pidiéndole. La escuela no, nunca dará el ancho. Sus vecinos tampoco. Su casa menos. Nosotros conocemos a una persona que se avergüenza del apellido de su padre, así es que se apellida como su mamá, como apellido principal. ¿Hasta dónde puedes llegar? No tienes idea hasta dónde. No tiene límite esto. Esta es una lección tremenda. Le amo y sígueme porque no te faltará nada. En realidad lo que quiere Cristo es que seamos seguidores de Él. Y entonces aplica. ¿Y qué hay que hacer? Solo cree que nada te faltará. Solo cree que lo que nos dices con amor y por amor. O sea, porque... Y aquí entro al tema de nuestra enfermedad, al principio. Pero ¿por qué se enfermó? Bueno, aquí es diferente. Cuando el hombre pecó, entró la muerte. Y junto con la muerte, todo este relajo que vemos de abuso de autoridad, de ladrones, de violencia, de escasez, de diferencias, etcétera. El plan de Dios no es este. Dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna que tú prometes donde no hay dolor, no hay lágrimas, en donde no hay diferencias, en donde ya no está el diablo, en donde ya nadie es más? Los discípulos están peleando. Cuando tú te vayas, ¿quién será el mayor? Ya no hay esto, ya no habrá esto. Esto es un horror. O sea, en nuestro interior está, ¿quién es más? Tú y yo sí vivimos. ¿Quién es el mayor? Tú te crees mejor que tus hermanos. Te crees mejor que tus padres, te crees mejor que los vecinos, te crees mejor que los creyentes, te crees mejor que el pastor, te crees mejor que esta iglesia no es suficiente para ti, te crees mejor que este discipulado no es para ti. O sea, esto es horror, o sea, es verdaderamente, es una pizquita de lo que hace una persona infeliz. ¿Y sabes bien quién pienso? Los chavos, nuestros hijos, tus nietos, la obra, los discípulos, nosotros. Yo decirte que cuando Cristo predicaba a su alrededor había cojos, ciegos, sanos, viejos, jóvenes, todo. Grandes multitudes. ¿Por qué? Pues todos tenían hambre, todos estaban enfermos, unos de nacimiento, unos ya de adultos, pero tú puedes ver que si tú analizas, había desde médicos, Lucas, había desde publicanos, había desde leprosos, había desde saqueo, ricos. Uy, este hombre rico, había pescadores, pero también había los dueños de las cooperativas. Siempre ha habido esto. Carpintero, José era un carpintero. Cristo, hoy escucho la rebelión de los chavos. ¿Cómo voy a ser carpintero? Yo voy a ser mejor que mi papá. Era un honor. O sea, imagínate que los oficios se transmitían de generación a generación.
Los discípulos eran pescadores porque sus padres lo eran. Cristo era carpintero porque su padre lo era. Oye, es una vergüenza. No, 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 no. Yo quiero estudiar otra cosa. ¿Cómo voy a hacer lo que mi papá? No es una regla tampoco. Mi papá a lo mejor fue muy bueno para ingeniería y yo no me entran las matemáticas. Me desmayo con la sangre, pues ¿cómo va a ser mi hijo dentista, verdad? Muy bien. Este, le iremos todavía extrayendo más principios a esto. Como siempre, pues, no me alcanzó el tiempo, pero faltan algunas otras enseñanzas que están ahí para escudriñarlas y con pincitas sacarlas, ¡pac!, y ponerlas ahí en nuestra vida. Pásenlo. Es mucho lo que Dios nos da en esto. Sean curiosos. Vayan y busquen las otras versiones. Enriquezcanse. O sea, vean el entendimiento que Dios nos da con esta. O sea, ¿habías notado eso? Que en Mateo no decía, y con amor le vio, le miró, y que en la otra versión dice, con cariño se dirigió a él. Esto es muy importante, porque pareciera así como que frío Cristo, ¿no? Ah, sí, pues sí que es la vida eterna. Ah, sí, pues entonces vende todo y sígueme. Dáselo a los pobres. No, Dios nos ama y el Padre ama al Hijo. No tropieces cuando tu pareja pretende seguir a Cristo. Ora, oren esposas, oremos esposos. Cuando Dios guía a uno de los dos a lo correcto. Aquí nadie entra a reprender a Cristo. ¿Cómo le dices eso? Nadie. Dios sabe lo que hace y nos los enseña para que sigamos sus pisadas. Así es en Pedro. Vamos a dar gracias, vamos a orar. Señor Jesús, muchísimas gracias porque hoy nos has dejado nuevamente impactados a través de esta enseñanza de este hombre que representa nuestras vidas, esta identidad con la cual aún todavía hoy pretendemos caminar esta vida terrenal, en donde aparentemente vivimos por lo que no se ve, pero estamos más apegados y amarrados a las cosas que sí se ven. Lo que nos falta es fe. Lo que nos falta es esta fe de creer que nada nos falta si te seguimos y pretendemos vivir con todo lo que ofrece este mundo, aún en lo que pareciera sano como es la salud, en lo que pareciera bueno como es la prosperidad. Solamente tú puedes descubrir el corazón y los motivos de cada uno de nosotros, como lo hiciste con este hombre que parecía que todo era perfecto, las obras que había llevado a cabo, el cumplimiento de los mandamientos y ahora una expresión en donde no había duda, vivía por lo que no se veía. Pero Cristo lo descubrió y se fue muy triste. Descúbrenos, Padre, delante de ti no nos podemos esconder y limpia nuestro corazón y por lo que vivimos hoy en día cada uno de nosotros, para que nos uses, nos des la gracia para enseñar a nuestros hijos a no vivir a estos candados terrenales que solamente nos llevan a vivir todos los días insatisfechos, que podamos dejar todo aquello que nos estorba y seguirte libremente. Gracias, Señor, por todo esto. Gracias por tu preciosa palabra y que podamos tener las palabras también y la gracia y el cariño para poder enseñar esto a aquellos que están batallando, que aún como este hombre teniendo buenos motivos, pues no es lo real en su corazón. En especial en nuestro caso, como padres que te conocemos, que estamos pretendiendo seguirte, lo
Guárdanos de que puedan crecer ellos o estén creciendo o ya estén siendo muchachos malcriados que en palabras, de acuerdo a nuestra enseñanza, que no saben disfrutar de lo que tú nos provees a través de nuestro trabajo para darles y siempre están reclamando, Dios, siempre están suspirando por aquello que creí que pueden creer que el mundo ofrece para ser plenamente felices. Eres tú, Dios. Es en ti en quien tenemos que creer y tú darás todo lo que necesitamos. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues banquetazo que nos echamos hoy. Este, Dios los bendiga. Que tengan buen igualmente, fin de semana. Jesús, mil gracias. Gracias, Adiós, igualmente, Susi. Gus. Bye, Gris. Dios, Sofía. Gracias, Adiós, Gustavo. Adelfa. Gusto en Sí. saludarlos. Bye Bye, a todos. Emma. Sí. Hola, Adiós. Gustavo. Bye. Hola. Adiós, nos vemos, Adriana. Johnny, saludos, Hola, Magda. Gustavo. Te quiero hacer nomás un comentario, nomás así ligero. Dímelo. No sé si tú hayas recibido un mensaje como, mandé, Que sí lo vio, si lo viste, un mensaje así como político que mandaron que Sí, mandaron. al grupo. sí lo Entonces, vi. nomás quisiera preguntar si se puede mandar esos mensajes. Pues no, no es la intención, pero bueno, mira, se reciben en la tele, en el camino, ahí en la mesa, en la comida, en la cena. Pues este fue el tema, ¿no? Entonces, en realidad, yo lo veo y ya vengo previamente no confiando en estas cosas. Eh, Dice en Isaías que los gobernantes están echados a perder. O Sí, sea, eso, eso es no lo dicen los partidos, lo dice la Biblia. O sí. sea, ¿ok? Así es que no me espantan estas cosas y me guardo y Ok. listo. No, El no es la mensaje que idea mandó de del... que ni de que lo pongamos ni que nos estemos ahí tampoco corrigiendo. O sea, no se preocupen. O sea, cuando haya algo que verdaderamente afecte, yo mismo voy a intervenir ahí. De esto no podemos ser Sí, tan porque en años cuidadosos. atrasados luego llegaban a ver mensajes que no eran dentro de la ESA y dijimos que no va a ser exclusivamente para lo que es. Alguien se le Entonces ahorita chispó ya por ahí. con esto ya no, ya yo lo entiendo que no se está haciendo para lo que es. Sí, es Esta, correcto. Es buen recordatorio, así lo haremos, Emilio. Procuraremos que todos, y estamos aquí invitados a, pues, a utilizar esto como el propósito que tiene de estar, ha sido peticiones de oración, de avisos, sí, ¿verdad? así es. Sí, pero cuando nosotros vemos alguna falta en los demás, dice la Biblia, hermanos míos, si alguno viere la falta del otro, dice, vosotros que sois espirituales, pues actuar como tales y nos guardamos, ¿no? O sea, aquí la respuesta bíblica es que si alguno fuera sorprendido en alguna falta, pues lo voy a leer, está en Gálatas, Eh, para que quede claro de acuerdo a la Biblia y nunca sea, pues Gustavo dijo, ¿no? No. Dice en Gálatas capítulo 6 versículo 1. Gálatas 6:1 dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué eh, significa esto? Gálatas 6. Nosotros pretendemos a veces quitar la astillita, no la paja, la astilla. Cuando la Biblia dice que nosotros somos más hábiles para ver la paja en el otro, se refiere a una astilla. La astilla yo la ubico como la que se nos mete una espinita de una tuna en el dedo y que ni la vemos, y hoy que ya somos la mayoría grandes decimos, pues no tienes nada, ay espérate, no veo, y nos ponemos los lentes y decimos, ay mira nada más, es una astillita. Bueno, la astilla del prójimo
no se compara muchas veces, de acuerdo a este versículo, dice, considerémonos antes de ver la falta del otro, nuestras propias faltas. Y entonces nos guardaremos y oraremos. Dice, Sí, restáurale, nosotros que nos vemos espirituales, con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu dócil. Y así lo hacemos, como Cristo lo hizo, con amor, con cariño, y entonces nos guardaremos. Porque si no, el diablo pone división. Yo sí, aquí lo que pondría es más bien cuidarnos de la división. ¿Va? sí, yo no estoy calificando si estuvo error, mal o bien, yo no estoy preguntando si se puede, No porque se en otros debe. años anteriores, entonces yo voy a también a Sí poder, se y entonces puede, pero no se debe. nos podemos agarrar un montón de cosas así, ¿no? No, Ya no no se ocupamos la plan. página como ya lo habíamos platicado anteriormente, porque tú nos hiciste ver eso. Procuremos no ponerlo. No estoy calificando si estuvo mal o No, error a está la bien. persona que no, 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 ahí sí yo soy perfecto y no, 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 jamás, no, no es mi Pro- intención, ¿eh? Mil Procuremos disculpas no ponerlo. Eso y por cualquier lastimar otra cosa. a esa persona. Que quede así, aprovechando la ocasión, Sí, procuremos no hacer las cosas que no son prudentes. Oremos antes de Dios, esto es bueno, edifica. Dice que todo se puede, pero no todo edifica, ¿no? Todo eso. está permitido, pero no todo es de aliento, o sea, no edifica, esa es la palabra. Ok, muy bien. Pues que tengan buen fin de semana. Dios los bendiga. Nos Gracias. vemos el próximo sábado. Con mucho gusto, Emilio. Bye. 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 Bye, bye.